¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos una semana más aquí a Punto de Encuentro. Nosotros, como siempre, encantados y felices de poder estar con todos ustedes. Y hoy no se alarmen ni se preocupen si en algún momento nos ven doble. Ah, ¿que vamos a estar hablando de alcoholismo? No, para nada. Vamos a estar trayendo un tema súper curioso y es que vamos a hablar de dobles y vamos a buscar nuestros dobles o esas personas que se parecen muchísimo a nosotros. Sí, es que cuántas veces no nos han dicho eso de he visto a alguien muy parecido a ti por la calle, pero cuando me he acercado a él resulta que no eras tú, ¿no? Pues es el caso opuesto a esas personas que tienen el síndrome contrario y es eso de que te ven por la calle pero no te reconocen y no te saludan. Y se piensan que es que eres el doble, ¿no? Sí, es el doble. Estaba seguro de que era tu doble y no quise saludarle. Así es que si alguno de ustedes tiene, yo creo que la bendición de conocer a una persona que se parece mucho a uno mismo, pues quédense con nosotros porque hoy les vamos a dar la respuesta científica a por qué de ese parecido. Pero vamos a empezar con una frase del escritor francés Paul Valéry que dijo lo siguiente: lo que no se parece a nada no existe. Dando a entender obviamente que todo en este mundo pues tiende a parecerse a algo o a alguien. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice clarísimamente que cada uno de nosotros, y me refiero a los humanos, somos creación única, especial e irrepetible, y lo podemos leer maravillosamente en el Salmo 139. Sin embargo, pues hace poco, y te estoy hablando del pasado mes de agosto, una serie de científicos españoles pues publicó un artículo referente a la existencia de gemelos sin vínculo, que es precisamente lo que se llaman a nuestros dobles o a aquellas personas que se parecen mucho pero que no tienen ninguna relación familiar, no son ni hermanos, ni primos lejanos, nada. Y esto, pues quieras que no, pues aviva la leyenda de que todos nosotros tenemos un doble en cualquier parte del mundo, o algunos mitos más antiguos que incluso que dicen, Daniel, que cada uno de nosotros nos parecemos a 7 personas, o tenemos 7 dobles en todo el mundo. Como los gatos, 7 vidas, ¿no? En el caso dobles, aunque yo creo que los míos tienen más de 7, ¿eh? Y bueno, y la coincidencia, aparte de ser física, obviamente no implica que seas de la misma nacionalidad, puedes tener diferente raza, incluso no implica que sean contemporáneos, pueden haber nacido en épocas diferentes. Y yo, como a buscar y a curiosa no hay quien me gane, pues me he ido a buscar dobles de famosos, y la verdad es que me he quedado absolutamente sorprendida, y si tienen un tiempito pues ahí buscan en las redes y se van a reír, porque yo me he reído muchísimo, y he elegido unos cuantos para enseñárselo. Así es que el primero, y hablando de diferentes épocas, es el siguiente, es del actor Nicolas Cage, que al parecer, pues tiene un nombre supuestamente clavadito a él en Tennessee, pero estamos hablando de una persona que nació en 1870. Yo creo que esta es la fotografía en blanco y negro. Yo creo que si abre la boca nos daríamos cuenta de que no se parece nada a Nicolas Cage. Que por cierto, Nicolas Cage antes de operarse. Hombre, tanto no se ha operado, ¿no? Sí, bastante. Bueno. El siguiente, y vamos a ver, espero que no me digas que este actor se ha operado también. Adrian Brody. No. Aquí vemos que es el primo pues súper cercano del filósofo John Locke, el filósofo inglés del siglo XVII, pero es que la verdad es que son clavados. Bueno, ahí la nariz, ¿no? Sobre todo la nariz. Son iguales, ponen la peluca. Son iguales. Bueno, y ahora nos vamos a ver dobles, Daniel, pero que ya son más cercanos en el tiempo, son contemporáneos. Por ejemplo, aquí tenemos al Barack Obama de Indonesia. Tiene un aire. Hay muchas diferencias, pero tiene un aire. Las orejas no son iguales. ¿Y este qué me dices? Clavado. Este es clavado. George Clooney turco. George Clooney clonado. Sí, este sí que se parece un montón. Es igual. Este sí que si lo veo por la calle digo, ay, va, le pido un autógrafo. Como aquel, ¿te acuerdas? El doble de Messi que andaba por ahí. Sí, bueno, además se ponía una camiseta del Barça y tal, y lo paraban por la calle y demás, sí. O sea, supo aprovechar su situación, ¿no? Sí. Y tenemos aquí a Angelina Jolie de Canadá. Sí, bueno, Ahórrate los comentarios, Daniel. Está un poquito operada. También así yo me parezco. Si te digo que me parezco a Brad Pitt,
¿de acuerdo? Lo que hago es me compro una careta de Brad Pitt y me la grapo. Pues ¿cómo ha hecho esta? Vamos. Está, fíjate cómo tiene operados los pómulos. Ya, está claro, bueno. La verdad es que es súper curioso esto de los dobles, pero, oye Daniel, ¿cuál sería tu reacción si tú de repente ves a tu doble? Si veo a alguien que se parece mucho a mí, que por la calle, Ajá. no sé, lo primero que pensaría es si alguien ha puesto un espejo, lo segundo si es alguna broma, pero después me quedaría en shock, porque yo creo que encontrarte con una persona igual que tú te debe golpear en tu identidad, ¿no? Porque siempre uno piensa, soy único y no hay nadie como yo. Si encontrase a alguien igualito que yo, pues rompería esto, me dejaría en shock, no sabría cómo reaccionar. Pero supongo que después de los primeros momentos pararía la persona y quedaría a tomar un café y a lo mejor sería, bueno, un buen vínculo para una buena amistad, ¿no? Sí, a lo mejor tenemos muchas cosas en común con nuestro doble, no lo sé, luego tú no lo explicas, ¿no? El caso es que en el folclore popular y en la literatura es recurrente la idea de que tenemos un doble, una persona con nuestra misma apariencia que a veces nos persigue en la sombra y que puede complementarnos o atormentarnos. Desde del anfitrión de Plauto, que usa el Sosías como causante de enredos en la comedia, al doble dañino y oscuro del romanticismo, pasando por relatos y novelas de Edgar Allan Poe, Julio Cortázar o José Saramago, la creencia de que existe en el mundo alguien igual que nosotros nos llena de curiosidad, pero a veces nos aterra. Sí, yo me acuerdo también, hay casos, ¿no? Hay una serie que hay ahora en Netflix sobre uno que lo clonan y demás, y ahora tienes, incluso hay una antigua de Hitchcock en que aparece de la nada, ¿no? El doble de uno que es mejor que él, con lo cual lo suplanta y le quita le aparta de su vida y finalmente, pues, o sea, le quita su esposa, le quita su trabajo, le quita todo. Sí. Vaya, qué malo. Era el malo, ¿no? El de la sombra que te atormenta, ¿no? Pero es increíble cómo a lo largo de la historia este concepto de doble ha ido evolucionando, ¿no? Y tenemos desde la connotación escalofriante y terrorífica de algunas tradiciones germánicas con el famoso Doppelganger alemán, que significa el que camina al lado, y que este término se utiliza para designar a cualquier doble de una persona, comúnmente en referencia al gemelo malvado o al fenómeno de la bilocación. Y en estas leyendas, pues si tú ves a tu propio doppelganger, es un augurio de muerte. Sin embargo, un doppelganger visto por un amigo o por un pariente de una persona puede a veces traer mala suerte, ser un mal augurio o una indicación de una enfermedad o un problema de salud inminente. ¿Tuyo o de la persona que te ha visto? No, de la persona, del gemelo. He visto uno igual que tú en la calle, mira, Sí, qué mal estás. Sí, dice tu primo, oye, que te he visto, que eres uno... Pues Está muy malito, está muy malito. Te ha tocado. Bueno, estos son los doppelganger alemanes. Yo que no creo en esas cosas, pero bueno. A mí, al contrario, yo si viera un doble como yo, pues estaría feliz de la vida. Te pago porque me suplantes en casa. Por favor. Pero sin embargo, actualmente tenemos la versión actual del doppelganger actual de doble, que nos ofrece, por ejemplo, el metaverso, donde todos nosotros, pues, tarde o temprano vamos a tener a nuestro doble, que es una especie de alter ego, donde, bueno, pues cada uno diseñamos cómo somos, porque este ser virtual pues va a poder ir a lugares donde nosotros no podemos ir y cosas así que nos prometen, y que en definitiva yo creo que va a ser un reflejo más que nada de nuestras carencias. Efectivamente, porque al final lo que haces es buscar un avatar o una imagen tuya, como dice, un alter ego de eso que a ti te gustaría ser, ¿no? Te quitas años, Arrugas. te conviertes en lo que son las redes sociales, la gente perfecta, que es una patraña absoluta. Y hay una cosa interesante, Raquel, también en estos días, ¿no? Porque estamos hablando mucho y se habla mucho no solo del metaverso, sino de los multiversos. Y en películas, en novelas y a lo que nos está llevando también nuestra apertura a la posible existencia de multiversos explicados a nivel de la física actual o la física cuántica, ¿no?
o de la astrofísica. Y es que podemos tener a alguien como nosotros en otro espacio, en otro universo espacio-temporal, ¿no? Y entonces, bueno, pues está esto de que hay alguien igual que yo en una serie de universos y demás. Eso sí que me da a mí más escalofríos. Sí, yo creo que es mucho menos realista, porque yo pienso que la existencia de multiversos responde a unas combinaciones espaciotemporales diferentes a la nuestra, con posiblemente unas apariencias físicas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿de acuerdo? Por lo cual yo como tal no aparecería en nosotros multiversos. En otros multiversos la materia sería de otra manera diferente a la que conocemos aquí, por lo cual yo no encontraría a mí, Daniel, en otro sitio. Y tampoco los multiversos no es cambiar las coordenadas, es simplemente que es otro universo en paralelo, no que sea este mismo universo con diferentes coordenadas, por lo cual esto de que existas en diferentes universos paralelos es más producto de la ciencia ficción más que de la astrofísica. Sí, hemos tenido un seguidor en YouTube que nos ha hecho una pregunta, bueno, no nos ha hecho una pregunta, sino que hablaba de qué pasa si tu otro yo en otro multiverso peca, entonces pierde la salvación en este multiverso. Sí, bueno, Doppelganga. Pero bueno, que como yo no tengo ningún tipo de miedo a todo esto, ni tú tampoco, Dani, me he atrevido a buscar nuestros dobles. ¿Te apetece verlos? Adelante. Obviamente he entrado en diferentes aplicaciones en internet para averiguar quiénes son nuestros dobles, los dobles de Daniel y míos. Y sí que os vamos a pedir que votéis, porque aquí tenemos dudas, porque no sé yo hasta qué punto son nuestros dobles. Así es que... Bueno, aparte pasa algo, ¿no? Estos buscadores que hay en internet no son demasiado buenos. Y el número de personas en estas bases de datos es un número reducido. Entonces, claro, pues que haya aparecido alguien parecido a nosotros en un porcentaje posiblemente no muy elevado, pues no significa que esto sea lo mejor que encontremos, no significa que no haya alguien más parecido a nosotros en alguna parte del mundo. Yo estoy pensando, ¿y por qué no Angelina Jolie le pide derechos de imagen a las que se operan como ella? No sé. Porque ya, no sé. ¿No tenemos copyright? Yo no, yo es que soy muy vulgar. Bueno, pues ya veremos si tienes o no copyright. Venga, empezamos con el número 1. ¡Tarán! Aquí tenemos a este señor americano que según esta aplicación se parece un 80% a Daniel. Se parece bastante, la verdad. Vamos al número 2. Sí, de joven muchísimo. Y además tiene la misma cara de enfadado que pongo yo. Cuando me enfado pongo esa cara, ¿verdad? Sí. Y esa cara, dice, mi padre decía, te pones esa cara de odio. Yo no estoy solo enfadado. Sí, a ver, pon esa cara, pon esa cara. Eres clavado. Ahí tenemos que buscarle, está en Estados Unidos. Luego te puede mandar un email si quieres. digo nada. Si se enfada conmigo me pega. Doppelganga, ahí lo tenemos. El número 3. Según esta aplicación te pareces un 62% a este señor de Finlandia. Para nada. Hombre, algo en el bigote, patejas perilla. Para nada. Bueno, ahora vámonos al número 4. Aquí tenemos a este caballero, es del Medio Oriente. No, señora, para nada. La nariz la tiene muy grande. Oye, que yo no lo he hecho, ¿eh? Le dice la aplicación, me dice, no, señora. No, señora, no me parece nada. 43, ya bajamos. Pero no me vas a negar que te vas a parecer al siguiente. Porque es que tú tienes un primo en Alemania y tú ¿sí? no lo sabías. Vaya. Pero necesito una ayudita. Okay. Porque no, es que este hombre como que tiene mucha cabellera. Así es ¿sí? que te voy a pedir que te pongas esto. Y vamos a ver si te pareces o no a nuestro número 5. ¡Tarán! Aquí tienes a tu primo alemán. A ver. Que no es tu primo, es un doppelganger. Oye, pues, ¿en algo te pareces? Sí, yo creo que sí. ¡Voten! ¿A quién se parece Daniel? ¿Al número 1, al número 2, al número 3, al número 4 o a nuestro primo alemán, el número 5? Y hagamos una cosa, voten. Y al que más me parezca, vamos a intentar contactarle y hacer un live. Oye, estaría bueno. Porque como vamos a ver en el estudio, parece ser que la gente que se parece mucho físicamente su cara, también tienen a veces gustos parecidos. Así que vamos a ver si es verdad. Sería curioso, Interesante, ¿eh? Yo pienso que se parece al número 2. Sí, posiblemente al 1 o al 2, sí. Venga, y vámonos con los famosos. Vale. Número 1. Sí.
el director de cine Gore Verbinski, ¿le vas a llamar? Sí, le voy a decir si me da un papel. Oye, pues sí te parece, la verdad. Sí, La verdad. En esta foto no mucho, pero en otras fotos sí. te parece. Pero ahora que hemos estado mirando fotografías y demás, la forma de la nariz, él tiene las orejas más pegadas, pero la forma de la nariz, la distancia entre la nariz y el labio superior fino, los ojos un poco rasgados. Sí, nos parecemos. Número 2, Jeremy Piven. Nada, este pibe no. Piven, bueno, Nah. algún parecidillo. Nah. Número 3. Ay, Will Patton, claro que sí que te pareces un montón. Hombre, el hombre está más desmejorado y es más mayor. Dentro de unos años lo veremos. En el número 4, hombre, es que existe un mito. Esto es como el doppelganger. Cuidado. Está el mito de que Daniel Beltrán se parece a Patrick Swayze. Ya. Entonces yo es que no lo veo. Bueno, tú dame tu espacio y yo te doy mi Eso espacio. sí se parece en la forma de bailar, Eso. que bailan igual. Pero el resto Esto no lo sé. Dame mi espacio y yo te doy tu espacio, mi espacio. Babe, no dejará que nadie te arrincone. Y el número 5, otro mito que corre por las iglesias cristianas, señores. Cada vez que vamos a ministrar aparece el típico Por una vez, hermano Sí, a menudo, sí. o hermana que nos dicen, ay, me recuerdas a alguien. Tú eres como Marcos Witt. Sí, digo, Aquí tenemos la prueba de que no se parece nada a Marcos Witt. sí. A ver si me parezco un poquito más y me dejan cantar, que es algo que no he conseguido todavía hacer en ninguna iglesia. Bueno, una vez canté, pero después tuvieron que orar por sanidad. Así es que voten. ¿Se parece Daniel al 1, al 2, al 3, al 4 o al 5? Y ahora vamos a por los míos. Adelante. Adelante. Número 1, esta chica americana que según esta aplicación me parezco un 85%. ¿Qué piensan? Sean sinceros. No. Nada. pareces en nada. Nada, cero, o sea, nada, es que no veo ningún parecido. Un poco la forma de la nariz, pero ya está. Venga, Esta número 2. se Parece tu parece. hermana. Señora inglesa. Se Pero parece nada a mi más. hermana, pero a mí nada. No. Número 3. Esta sí, mira. Venga, otra prima. Un poquito, su nariz un poquito más larga y un poquito más ancha, pero la forma de los ojos y tal, sí se parece, los labios, tienen parecido. Si le pones un poco el pelo un poco más abundante y más fuerte como el tuyo, es posible, sí. Y es que la foto está un poco pálida. Número 4, Francia. Bueno, por así más joven. Pues sí, mucho más joven, un poco más si ponen una foto de cuando es pequeña esta niña. Número 5, Yes. Canadá. Nos vamos a Canadá. Yo creo que sí. Mira, yo me identifico con ella. Sí, tienes un aire, sí. Tiene más marcados los labios, son más... Yo creo que está operada, tiene el labio superior operado. Pero sí te pareces. Venga, voten. Me parezco a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 o a la 5. Para mí. La 3. Y vamos a intentar contactar a la persona a la que te parezcas más. Vamos a buscarlos. ¿Y famosas? Vamos. Yo también tengo mis adelante. famosas, las famosas que se parecen a mí, ¿eh? Tenemos A lo mejor hacen un programa y te ponen a ti. Mira, me parezco a la famosa Raquel Reguera. Número 1, Rachel Brosnahan, la actriz. Sí, te pareces. Y el color de ojos muy parecido. Muy parecido. Y hay pocas mujeres, hay pocas personas que conozco con un color de ojos así. Sí, Bueno. se parece. Número 2, Katy Perry. No. Yo no sé quién ha hecho esta aplicación, pero vamos. No, yo creo que Yo no me veo como Katy Perry. El número 3. Oh, Ellen DeGeneres, No, no. pero está No lo sé, a lo mejor con el pelo rubio. Un poquito larga la nariz y tal, pero no. Y el número 4, Gillian Anderson. esta sí te Expediente parece, sobre X. todo Cuando eras más joven, tenías así la cara así un poquito más alargada. Alargada, Y- bueno. Esta tiene la nariz más delgadita. Pero había que ver a esta ahora también con su edad, ¿no? Pues sí, eso la contactamos, ¿no? el Sí. 100% sí te Pues parece, venga, voten. Me parezco a la 1, a la 2, a la 3 o a la 4. Pero lo que es asombroso, y sí que he encontrado una que se parece total, es a nuestra querida diseñadora gráfica, a Carmen Reguera, y me van a decir que no, pero es que es clavada. Nuestra diseñadora gráfica se parece, señoras y señores, a Mila Kunis. ¡Tarán! ¡Igualita! Es que es igualita. Mirad los ojos, mirad los labios. La nariz, bueno, chatilla las dos, ella la tiene más fina, ahora ella se opera, se parece a la reina Leticia, mi hermana no, y sigue conservando su belleza natural. Sí, tu hermana. Ahí también parece Lola de España, pero qué guapa está Carmen, está Pero guapísima. bueno, esto Esto vamos a pararlo aquí, esto de los
Dobles. dobles, bueno, pues es interesante, ¿no? Y yo les animo a que vayan a cualquier aplicación y busquen su doble, se van a asombrar. Pero Daniel, vamos a ver qué es lo que dice la ciencia al respecto, ¿vale? Y sobre todo estas nuevas publicaciones. Así es que la primera pregunta es la siguiente: ¿es posible que cada uno de nosotros tengamos un doble exacto? No, es imposible. Vamos a ver. Primero, a lo que llamamos como doble es alguien que se parece a nosotros básicamente en los rasgos faciales, ¿de acuerdo? Pero para que haya alguien idéntico a nosotros significa que tiene los mismos y las mismas variantes en todos los genes. Tenemos más de 20.000 genes en nuestro genoma. Esto significa que hemos de ser idénticos en cada uno de ellos, lo cual es imposible. No solo ahora, sino en el pasado de la humanidad y en lo que nos quede por delante a la raza humana. Pero Daniel, ¿cómo es posible que se den estos casos en donde el parecido es tan asombroso, como hemos visto en el caso de George Clooney o de Obama? ¿A qué se debe? Sí, bueno, este parecido hay un alto parecido en una fotografía en 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Hemos de darnos cuenta que nosotros, cuando estamos identificando a una persona, la estamos identificando por lo que es la cara, por los rasgos faciales. Pero realmente, digamos, como te decía, hay muchos aspectos. Si estas personas se ponen a hablar, nos daríamos cuenta, aparte del idioma que hablan, que las expresiones faciales cambiarían, con lo cual perderían esa similitud que tienen, ¿no? Hay una publicación, Raquel, que ha salido hace poco del grupo de Manuel Esteller en España, que han publicado en Cell Reports, en el que lo que hacen es lo siguiente, es muy interesante, y es buscan parejas de personas o personas que se parecen mucho entre ellas por parejas, ¿de acuerdo? Y lo hacen con 32 parejas, y lo que hacen es, lo primero es correr una serie de algoritmos, una serie de programas buscando similitud en los rasgos craniofaciales, digamos, ¿ok? Y los comparan unos con otros. De estas 32 parejas, 16 de ellas son muy parecidas utilizando los 3 programas diferentes. Así que las seleccionan como parejas muy parecidas. Y fíjate, Raquel, que las fotografías de estas personas, las que muestran en el artículo, son mucho más parecidas que los parecidos o similitudes que hemos encontrado nosotros en Internet, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Y lo que hacen es lo siguiente. Oye, se sabe que hay una serie de genes que participan en el desarrollo craniofacial, o sea, de la cabeza y de la cara. Por tanto, estos genes, según tengas unas variantes genéticas u otras, lo que se llama polimorfismos, va a dar lugar a diferentes factores que combinados hacen de tu cara algo único. Y son muchos factores diferentes. Y lo que hacen es hacer un estudio de todo el genoma de cada una de estas 32 parejas. ¿De acuerdo? Utilizan más de 4 millones de marcadores o SNPs. Y lo que hacen es buscan en una especie de mapeo de todos los cromosomas y buscan, por ejemplo, imagínate que tú y yo nos parecemos. Entonces buscan regiones del genoma en los cuales tengamos que sean parecidas, conforme a estos marcadores. No significa que sean idénticas, pero que sí que son parecidas, ¿de acuerdo? Y entonces miran en qué regiones tú y yo nos parecemos. Y que buscan, y entonces lo que hacen es que ponen en paralelo, comparan estas regiones entre tú y yo con otra pareja que se parece, con otra pareja que se parece, con otra pareja que se parece, con otra pareja que se parece. Y al final lo que hacen es que encuentran básicamente, de estos 4 millones, encuentran 19.000 marcadores o puntos parecidos entre las diferentes parejas. ¿De acuerdo? Y en estas localizaciones cromosómicas, digamos que pueden esconder genes que participen, o por lo menos algunas de ellas, genes que participen en el desarrollo craniofacial que va a dar lugar a nuestra apariencia de nuestros rasgos faciales. ¿De acuerdo? Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando van a mirar los genes que ya se conocen que participan en los rasgos faciales, ven que una cuarta parte de los genes que se conocen están incluidos en estas regiones. ¿De acuerdo? Lo cual nos dice que en las otras regiones que han encontrado, pues es posible algunas de ellas que sean
es fruto de la casualidad, y otras posiblemente tengan que ver también, escondan genes que puedan participar en el desarrollo craneofacial. Es muy interesante porque básicamente lo que ocurre es que en estos diferentes genes hay una serie de variantes y tienen que ver con la estructura ósea, con la calcificación, tienen que ver pues con si eres más o menos delgado, muchas cosas, ¿no? Con el tamaño de la cabeza, hay muchas variantes diferentes, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que cuando tú tienes todas estas variables y se combinan, ¿no? Entonces cada vez cuantos más variables haya entre dos personas parecidas, más se parecen. Cuantos más parecidos son los diferentes genes. Pero la probabilidad de que se combinen todas las variantes en todos los genes en una y otra persona es un número bajísimo, imposible. Por tanto, vamos a encontrar a personas que tienen unos patrones genéticos parecidos a los nuestros y nos vamos a parecer. Personas que no van a tener ningún parecido, con lo cual van a ser totalmente diferentes a nosotros, pero nunca encontraremos a esa persona idéntica a nosotros con los mismos rasgos, salvo que sea un gemelo nuestro. Que eso sí pasa con los gemelos, ¿no? Bueno, un hermano de sangre, ¿no? Hermano de sangre, ¿de acuerdo? Univitelino, ¿de acuerdo? En ese caso, claro, comparten exactamente la misma dotación cromosómica y son prácticamente idénticos. Hay otra serie de variables que actúan sobre el desarrollo craneofacial y que tienen que ver, por ejemplo, con la flora intestinal, se piensa, o con diferentes regulación de expresión de diferentes genes que no ocurre durante el desarrollo, sino más tarde, ¿no? Pero la mayor parte del desarrollo craneofacial tiene que ver con nuestra genética o con nuestra dotación genética. Así es que en este caso la ciencia está confirmando lo que dice la palabra de Dios. Efectivamente, como casi siempre. Como casi siempre, Sí, ¿no? sí, es que somos únicos e irrepetibles. Así es que si van por la calle y se encuentran una persona muy parecida a usted, que sepa que lo único que está pasando es que está compartiendo genes de expresión facial. Sí, desarrollo de craneofacial. Y es interesante porque todo esto de los genes de expresión de rasgos faciales en personas normales, el campo de investigación empezó hace unos 14 años realmente. Anteriormente lo que sí se conocía es que existen, lo que sí se sabe y se estudiaba es que hay una serie de patologías de desarrollo neurológico que van asociadas también a una serie de rasgos faciales característicos, como por ejemplo el síndrome de Down o el síndrome de Angelman o el Prader-Willi. De los niños que todos que tienen esta patología tienen una expresión facial muy, muy similar. Y ahora lo que se está haciendo y se está descubriendo es que efectivamente hay algo más, no solo en personas que han tenido problemas en el desarrollo, que tienen algún tipo de patología, sino también en personas normales, que cuanto más genes o más variantes genéticas en estos genes compartan, más se parecen. ¿Y qué pasa con el comportamiento? Es interesante, porque al igual que hay variantes en genes o mutaciones en genes que producen una patología que va asociada con rasgos faciales determinados, porque gran parte de estos genes tienen que ver con el desarrollo craneofacial, pero también tiene que ver en algunos casos, como pasa en patologías, con el desarrollo neuronal. Pues cuando han hecho este estudio han buscado en qué se parecen. Bueno, hay cosas como la altura y el peso, normal, porque también cuanto más alto eres en este estudio o más grasa tienes, pues más te pareces, ¿no? Entonces creo que no es un factor que hayan de relacionar. Pero lo primero, la muestra es muy baja, pero parece que hay una relación con el tabaquismo. O sea, si tú muy parecido a la persona a la que te pareces fuma, su doppelganger también fuma. Hay una cierta correlación. El tamaño de muestra o el número de personas a analizar es muy baja, con lo cual estadísticamente no es significativo, pero es muy interesante incluso el nivel de educación. Si hay una persona que ha estudiado una carrera, el que se parece mucho también tiene una mayor probabilidad de haber estudiado una carrera. Puede ser que una serie de rasgos también que tengan faciales estén asociados a también un cierto desarrollo neuronal. Es muy pronto para decirlo. Tenemos el caso extremo en que sí, efectivamente, pero solo en genes determinados que están determinando tanto desarrollo neuronal como desarrollo craneofacial. La verdad es que esto de los dobles y de los gemelos sin vínculo es súper interesante y a lo mejor algún día hacemos un programa acerca del comportamiento, ¿no? Sí.
Pero como dijo el actor Robin Williams, lo que nos hace diferentes son las imperfecciones. Buenísima frase. Buenísimo, y además vivimos ahora en una era donde tenemos que tapar las imperfecciones como sea, ¿no? Entonces vamos a perder nuestra originalidad si esto no va hacia otra dirección. Carl Gustav Jung dijo lo siguiente: todos nacemos originales y morimos copias. Y es increíble porque como cristianos, y ya lo hemos dicho anteriormente, somos creación única, original y especial. Pero también como cristianos tenemos que entender que tenemos un doppelganger, que no es una sombra maligna, sino que es esa imagen a la que tenemos que reflejar y que tenemos que llegar a ser, que es Cristo. Un Señor, un amigo, un Dios que está cercano a nosotros y que nos libera, nos bendice, nos cuida, nos sana y, lo más importante, nos salva. Y nos sirve además como modelo y como alter ego. Así es que esto ha sido todo por hoy. Les bendecimos y les esperamos en el próximo punto de encuentro. Hasta pronto. Bendiciones.